Cuerpo de muerte. Y esto de cuerpo de muerte, ¿qué sugiere? ¿Qué significa? Como dice mi pastor, ¿con qué se come eso? Bueno, esa palabra de cuerpo de muerte la quise titular así, porque ahorita nos vamos a estar fijando que el primer versículo que sigue a continuación o que comienza es con la palabra cuerpo de muerte. Y un cuerpo de muerte nos sugiere como algo putrefacto, ¿verdad? Algo que huele mal, algo que ya no hay vida en él, algo que depende de otro para que ya lo cargue a su lugar de descanso. Ese es un cuerpo de muerte. Entonces vamos a entrar en la primera parte de las palabras que vamos a traer hoy, que está en el libro de Romanos 7:24. Gloria a Jesús. Muchachos, ayúdenme. Y para eso vamos a llenar la primera pregunta de nuestra línea. Dice que la ley del pecado raya, esclaviza. Romanos 7:24. Gloria a Jesús. Vamos a tener el versículo adecuado para ir desarrollando el tema de la ley del pecado esclaviza. ¿Cuántos están contentos en este día? Yo estoy contenta porque alguien murió por mí y hoy estoy aquí por él. Mi vida es la vida que él me dio. La vida anterior no significaba nada. Estamos en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 24. El desarrollo del para lejos veo con este, para cerca veo con el otro. Dice, esto es un show, dice, miserable de mí, decía quién, Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora sí vamos a entrar en contexto con lo que ustedes oyeron anteriormente. Estamos viendo a un Pablo, teólogo, ¿cómo se llama? Legislador, porque él estudió con uno de los mejores y prestigiosos maestros de Jerusalén que se llamaba Gamaliel. Así que Pablo era un hombre que sabía toda la ley judía. Tenía doble nacionalidad, él era romano por nacimiento, cerca de Roma. Él nació en Tarso, que era una ciudad muy cerca de Roma. O sea que la nacionalidad romana le pertenecía. Pero sus padres eran de Jerusalén. O sea que él bajó a Jerusalén a estudiar y Pablo no era un viejo como lo pintan en las películas. No era un hombre de 60, 70 años, era un muchacho. Porque para ir a estudiar con un maestro se requería de la edad de 14 a 17, me parece. En esa época él era un muchacho. Ya en el desarrollo de la historia, pues Pablo fue agarrando edad y, ¿verdad? Pero él era joven. Entonces, este Pablo, vamos a ver en estos versículos que él habla mucho de ley, pero es porque ese era el idioma, el lenguaje que él dominaba. Él dominaba el lenguaje de la ley. Entonces él está escribiéndole al pueblo romano en esta ocasión. Sabemos que Pablo escribió muchas cartas, ¿verdad? Muchísimas. Pero la más fuerte, la más teológica que él escribió, la más con relación a Dios y a los conocimientos es el libro de Romanos, el cual tiene 16 capítulos. O sea que no se crean que hay Romanos para rato. Si creen que van a salir de Romanos, se equivocaron.
Eso es un chistecito para que vayamos, ¿verdad?, bajando la marea. Este libro de Romanos es uno de los más maravillosos para ti y para mí. Y vamos a estar desarrollando el porqué. El libro de los Romanos habla del acontecimiento más grande de la historia, del cual nosotros somos testigos, y no solo testigos, sino que somos beneficiados de él. ¿Cuál es? El que Cristo murió por nosotros. Pero desarrollando el 1 todavía. Sí, estoy mirando la pantalla ya, pero ya me pusieron el 2. Gloria a Jesús. Entonces, Pablo decía que en un momento de meditación, yo diría, en un momento de meditación, porque si ustedes se ponen a ver el versículo, ustedes dicen, Pablo, ¿y por qué Pablo está hablando de esa manera? Que miserable de mí, que quién me va a librar de este cuerpo de muerte. Un hombre que conoce ya la palabra. Pero ahí le va. Pablo estaba hablando así porque él estaba en un momento de meditación. Y como él tenía que llevar el evangelio a una ciudad que era gentil, que no conocía, el Señor primero lo estaba confrontando a él. Como nos confrontan a ti y a mí. Nos confronta con su palabra y a veces decimos, ¿y esto que aparece aquí? Wow. Me parece haberlo visto, pero ahora lo estoy masticando, como dice el pastor. Entonces Pablo ya conocía, pero él se lamenta, entra en un estado como de, wow, ¿y qué es esto? Soy miserable, me falta. ¿Quién me va a librar entonces de este cuerpo de muerte? Saben que en tiempos antiguos había una forma cruelísima de castigo. Y era una persona que mataba a otro, ese cuerpo de muerte, que es lo que dice Pablo, se lo colgaban a la persona que mataba, a esa persona que tenían colgada. Se lo amarraban para que no se soltaran, con cadena, como usted quiera, pero estaba atado al matador. Y al estar en esta condición, ese cuerpo putrefacto, ya sin vida, día tras día se iba pudriendo más, iba dañando más, y la persona viva no se podía desatar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese cuerpo de muerte lo infectaba, lo dañaba, hasta que la persona viva llegara a la muerte. Ahora hace sentido lo que Pablo decía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben cuál es ese cuerpo de muerte? Nada más y nada menos que el pecado. Así es el pecado. Si estamos atados al pecado, si estamos buscando el pecado, si estamos viviendo en pecado, ese cuerpo de muerte nos va a afectar y nos va a llevar a la muerte. Y hay dos clases de muerte. Es más, hay muchas. Pero de la muerte espiritual que conocemos, primero nos aparta de Dios. Estamos viviendo una vida sin sentido, una vida pecaminosa. Después nos va a apartar de la muerte eterna, que es lo que Dios tiene reservado y preparado para nosotros. Entonces, vamos al 2, ahora sí. La ley de Dios versus la ley del pecado. Gracias, Deis. Cuando comencé le decía que Pablo hablaba de ley para acá y ley para allá, porque eso era lo que él dominaba. Entonces ahora vamos a ver aquí la ley de Dios
versus la ley del pecado. Uy, qué bien me siento después del traguito. Una ley es algo o que te da acceso a algo, ¿verdad que sí? O te lo quita, te limita o te da la libertad de que, ¿verdad? De que sigas. Entonces, aquí vemos la ley de Dios. La ley de Dios es contrario a la ley del pecado. La ley de Dios nos da libertad. La ley de Dios nos accede al Padre. La ley de Dios nos ayuda a disfrutar de una vida sana aquí en la tierra, pero con la esperanza del cielo. La ley del pecado nos limita, nos mata, nos mete en problemas, ¿verdad? Y luego está reservado el lago de fuego, que es el lugar donde ni tú ni yo queremos ir. Entonces, la ley de Dios versus la ley del pecado. Para esto vamos a leer el versículo de Romanos 7:25. Doy gracias a Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene lo bueno. El mensaje empezó medio siniestro, pero viene cogiendo color por la revelación que hay. Ya Pablo está tranquilo. Ahí él mismo se responde lo que empezó preguntándose. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí vemos, doy gracias a Dios, ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y está bien. Ojalá y todo lo demás que él dice ahorita también esté de acorde. Pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Tengan paciencia, eso es un poquito de todo un poco. Contestaron las dos, ¿verdad? Que decía la ley de Dios versus la ley del pecado. Entonces, cuando hablamos, gracias al Señor Jesucristo, ¿cuánto hoy, en su día actual, están dando gracias al Señor Jesucristo? No hay nada más hermoso que pertenecer a ese linaje, ¿verdad? No hay nada más hermoso que ser de Cristo. ¿Por qué? Porque los que no están todavía en Cristo están muertos. Entonces hoy vamos a ver esa ley de vida y de muerte y qué es lo que tanto de un lado para otro. Porque cuando Jesucristo murió, Él no solo se hizo la ofrenda, sino que se hizo el que puso la ofrenda. O sea, Él fue el sacerdote y fue la ofrenda. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos hoy vida y vida en abundancia. Gente que caminan como cadáveres, gente que caminan sin esperanza, gente que caminan en confusión, porque le falta Cristo. Entonces Pablo entendió ese misterio. El único que lo podía librar de la muerte, del pecado, era Jesucristo. Entonces ahí viene un versículo que dice, crucificado estoy ¿con quién? Con Cristo, estoy amarrado. Así como el cuerpo de muerte estaba amarrado al matador, así el cuerpo de vida está atado a nosotros. Entonces estamos como crucificados con Él, estamos amarrados. De ahí no nos quita nadie, ni nos queremos quitar. ¿Por qué? Porque al estar crucificados con Él, la vida de Él viene hacia nosotros. Gloria a Jesús. Así que yo mismo con la mente, aquí viene un dilema. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Vamos a ver esas dos leyes.
Todo es ley. ¿Por qué? Porque la ley da acceso o quita, dije ahorita, ¿verdad? Entonces, la ley del pecado entró cuando nuestra naturaleza humana lamentablemente cayó en el Edén, ¿verdad? Cayó, se contaminó y ese pecado que le dicen como el pecado original se trasladó a todos los hombres. El primer Adán hizo que nuestra naturaleza se corrompiera. Pero, y esa es la ley del pecado. Entonces esa ley está en nosotros. No es un juego, tenemos una naturaleza caída. Ahora vamos a ver la naturaleza que es según Dios, que es la naturaleza divina, contrarresta la ley del pecado. Por eso podemos ver la lucha, ¿verdad? Pienso de esta manera, eso no está muy bien. Hablo de esta manera, esa es nuestra naturaleza muerta. Quiero hacer cosas, esa es nuestra naturaleza caída que a veces se revela. Hay que mantenerla sometida. Nadie es 100%. Aquí todos dependemos, ¿verdad, Ania? Todos dependemos del de arriba. Entonces, esa naturaleza que adquirimos cuando nosotros le abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él, fue la que nos dio la libertad del pecado y de la muerte. Gloria a Jesús. Y esa nos ayuda a servirle a Dios y a vencer el pecado. Gloria a Jesús. Vamos a ver la tercera parte. No sé el horario aquí, ¿cuál es? Veo al pastor todos los domingos, pero nunca me fijo si es media hora, si es una hora. ¿Cuál es la hora, Jania? Cronométrame. Porque ahí dice 11:50. Oh, ok. Me dan la llave, por favor. Entonces, en el 3, la ley del espíritu de vida nos liberta. ¿Cuánto creen eso? ¿Quién es ese espíritu de vida? Lo estuve diciendo hace poquito. Ese espíritu de vida es el Espíritu Santo, pero primero conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Al conocer a Jesucristo, entonces ya somos propiedad de Él. Y su promesa, el Espíritu Santo, que vino a habitar con nosotros, nos guía ¿a qué? A toda verdad. ¿Qué es la verdad? Es su palabra. Entonces esa ley del espíritu de vida nos va a libertar. Entonces, no solo que es su palabra, sino la guianza que ese espíritu da. Nos guía a toda justicia, a toda verdad. Nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, nos cuida, nos protege. El Espíritu Santo no está ahí de un lujito, sino el trabajo del Espíritu Santo es libertarnos. Y no importa lo que tú hayas hecho, si tú vienes y accedes, ¿se oye o no se oye? Amén. Si tú accedes a atarte al Espíritu, ¿verdad? A seguir lo que el Señor manda, va a recibir libertad o te va a mantener libre. Porque estamos hablando de eso. Entonces, la ley del Espíritu es para nuestro bien. Lo que Dios hace es para bendecirnos todo el tiempo. Entonces, vemos que esa ley del Espíritu de vida trabaja en nosotros. Vamos a poner esos versículos.
8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál muerte? Hay una condenación. Hay una muerte eterna que espera al que no vive, al que no camina la ley del Espíritu, al que no vive en esa ley, al que no se envuelve, al que no se ata a Cristo. Como dice un versículo, debemos de estar pegados a Él como los pámpanos. Tenemos nuestro fallito, pero si estamos pegados a Él, recibimos perdón, recibimos restauración, recibimos ayuda, porque es así. Este es un camino de estar atado a Él. Entonces dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa condenación que nos esperaba si no seguíamos los pasos del Espíritu. Somos libres en Cristo, tenemos libertad. Tenemos, mientras estamos vivos, la opción de ser salvos. No, que yo fui tan mala o fui tan malo que yo no creo que Dios pueda perdonarme. ¿Quién le dijo? Si la sangre de Cristo cubre todo pecado. No hay límite. No hay límite. Entonces, esa muerte que nos esperaba ya no tiene señorío. Ya no tiene poder sobre nosotros. El Señor nos ha librado de ella, gloria a Dios. Vamos a seguir viendo el 8:3. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. ¿Cuál era la imposibilidad de la ley? Había límites. Debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado, y viene lo bueno, la sorpresa, y no solo la sorpresa, sino el regalo. Por causa del pecado, Él envió a su Hijo en una condición semejante al hombre pecador. No que Cristo pecó, pero que semejante al hombre pecador es que está exponiendo Pablo. Pero sí sentía como hombre, pero se cuidaba como Dios, digo yo. Y de esa manera condenó al pecado en la carne. Él tenía que bajar. Tenía que experimentar lo que el hombre vivía. Tenía que darse cuenta lo fuerte de la batalla, de esa dos naturaleza. Él tenía que saber, pero él venció. Y luego dice, consumado es. ¿Por qué fue consumado? Porque él pudo vencer en la carne, pero la carne ahí estaba. Entonces, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible. Saben que la ley, como decía el pastor, tenía una salvedad, tenía una belleza que era que te decía a ti que eso estaba malo, pero no resolvía nada. Ya de ahí a la realidad, a la salvación, el término salvación se vino a usar después que Cristo murió. Él fue nuestro verdadero Salvador. Esos corderos, por más limpios que fueran, por más aceptables que fueran, eran animales. No tenían eternidad, no tenían conciencia de lo que ellos estaban haciendo por nosotros. Pero vino el perfecto, vino nuestro Cristo, que era perfecto, que no pecó y que sí sabía lo que estaba haciendo con nosotros. Así que esa seguridad de salvación hoy la tenemos por medio a Él. Y esa debilidad en la carne,
por medio a Él, podemos vencer la gloria a Dios. Así que de esa manera, Él condenó al pecado en la carne, muriendo. Me acordé. Hay un versículo que dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, no había limpieza. Por eso tantos animales tenían que morir una y otra vez. Pero de ahí ya no pasó nada. Pero vino la verdadera sangre, el verdadero linaje, el verdadero Salvador, y nos dio la victoria. ¿Cuántos están? ¡Aleluya! Mi alma adora tu nombre, Jesús. Gracias porque somos salvos y libres en ti. Y vamos rapidito al otro porque no nos va a quedar mucho. Pero antes de eso, la cuarta incógnita es: el Espíritu raya para la vida justa, capacita para la vida justa. Entonces sí tenemos un espíritu, pero vamos a leer el versículo. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino lo del Espíritu. Entonces ahora sí tiene sentido todo lo que la ley mencionaba con lo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo una vida que ya no es bajo legalismo y debes y tienes. La ley perfecta es el amor. Por amor Cristo vino a morir por nosotros. Y ahí se cumplen todas las demás leyes. Ama a Dios y a tu prójimo. ¿Cómo? Tú no te vas a maltratar. Tú no te vas a odiar. Aunque hay personas que sí lo hacen. Y es porque no está Cristo. Cuando Cristo está, nos amamos a nosotros y podemos amar a los demás. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, ya no más. Antes le dábamos una bofetada a cualquiera, hablando dominicanamente. Hablando dominicanamente, ¿verdad? O ofendíamos a cualquiera. Esa no soy yo, pero conozco mi gente. Y así era la vida. La vida del que no conoce a Cristo no tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque primero le da paso a las emociones, pero ahora se le da paso ¿a quién? A Dios, al Espíritu. Y ese Espíritu nos guía, nos indica, nos habla, nos sugiere. Gloria a Dios. Así que no vamos a tener problema con eso. Y vamos entonces ya a saber por eso que el Espíritu Santo nos capacita. Porque ya no hay errores. Ya el Señor, después de lo que hizo y el Espíritu Santo con nosotros, podemos caminar una vida de rectitud y de salvación. ¿Cuánto le alaban? Vamos a orar y a dar gracias a Dios por estas palabras. Señor Jesús, te amamos. Te damos gracias, Señor, por ese milagro de la salvación. Señor, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero son para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la guianza de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos lleva más allá, Señor, oh Dios, de lo que nosotros quizá queremos o sentimos o no queremos. Pero es tan lindo tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús.